modelo de aplicación, pensamos que para hacer un cambio eh, significativo en el ejercicio profesional del optometrista es necesario hacer investigación con datos, promover educación, con la educación y la investigación promover la abogacía y de esa manera fomentar cambios en el ejercicio profesional. Y por acá inicia el conversatorio, estimado doctor Brumberg. Con este breve contexto o contextualización de nuestro objetivo, la primera pregunta que nos gustaría hacerle sería, ¿cómo considera, doctor, que podríamos nosotros integrar la academia, la investigación y la abogacía en las mejoras de las condiciones para el ejercicio profesional de la optometría, basado en su experiencia en México? Antes de entrar a este tema, en una transparencia, me parece que fue la anterior, podríamos regresar a esa transparencia anterior. Si es posible o está difícil. No, la que están en los libros, las publicaciones que ha hecho, esa, mira. Estas publicaciones que tiene la Organización Mundial de la Salud, la que siento que en especial es de importancia para el ejercicio profesional, es el marco de competencias para la atención ocular. Hemos tenido problemas con la traducción que hicieron al español. Hay cosas que, por ejemplo, ellos en inglés dice eye care y lo traducen como atención oftalmológica. Eye care no es atención oftalmológica, es cuidado del ojo. Entonces, hemos tenido y nos hemos quejado mucho de que no está bien traducido y ojalá podamos arreglarlo. Por suerte, estuvimos en una reunión la semana pasada de la IAPB, de la Organización Internacional para la Prevención de la Ceguera, en donde estuvo una persona de la Organización Mundial de la Salud. Dijimos que estaba mal traducido y nos echó la pelota y nos dijo, bueno, dígame dónde está y lo corrijo. Entonces, ahora ya nos pusimos a trabajar en eso para que lo corrijan, porque sí tienen que tener cuidado, porque estos son documentos que ustedes pueden presentar a los legisladores, al secretario de salud, a las personas que están en la Secretaría de Salud, y hay cosas que están mal traducidas. Ahora sí, regresemos a la otra transparencia, esa. ¿Cómo integrar educación, investigación y abogacía? Una de las cosas importantes que falta en la mayoría de los países de Latinoamérica es una investigación epidemiológica. No sabemos cómo está nuestros países, cuánta miopía hay en los niños, cuánta eh, eh, astigmatismo, es decir, necesitamos saber de los errores refractivos. ¿Qué tanto ocurre eso? Entonces, es importante que podamos tener datos de ese tipo para poder presentarnos ante la Secretaría de Salud y decirles, el 20% de los niños en nuestro país requieren de anteojos, requieren de servicios de optometría. Entonces, es muy importante poder tener datos fidedignos de cada país. Es muy difícil, no es fácil. Si se tiene alguna escuela de optometría, eso ayuda mucho porque los alumnos salen de brigadas o salen a hacer exámenes y pueden ayudar mucho. Eh, Creo que para mí hacemos poca investigación en Latinoamérica. Y esa es la investigación que más urge. ¿Qué opinas de esto?
¿Eso es lo que buscabas en esta pregunta, Jairo? Sí, estimado doctor, una disculpa que tenía apagado el micrófono. De hecho, sí, doctor. Una de las consultas que también surgía dentro de este acápite es el siguiente. Eh, en los casos de los países latinoamericanos, donde la competencia académica y el ejercicio profesional está muy limitado, ¿cómo hacer investigación? ¿Cómo iniciaron ustedes en México? ¿Cuál fue la experiencia? Primero formaron el currículo o la malla curricular y posterior empezaron con las investigaciones o iniciaron con la investigación y esto les permitió apostar por un currículo más especializado. No, en México la primera escuela de optometría se fundó en el Instituto Politécnico Nacional en 1950. Era un programa de 3 años que requería solamente educación secundaria y salían como técnicos. Después, por ahí de 1960, hubo cambios, se requirió preparatoria o vocacional para poder entrar a esa carrera y se modificó el plan de estudios. Y todo eso se ha hecho interno. Era parte de la Escuela Superior de Medicina, la carrera de optometría. Y los maestros decidían qué materias iban a dar. La misma escuela y el Politécnico lo aprobaban. Después se volvió a hacer otro cambio en el plan de estudios por ahí de 1975, 76, en que se cambió a un plan de 4 años y se empezó a dar la licenciatura en optometría y ya se incluyeron clases como farmacología, como lentes de contacto, como visión baja, visión binocular. Y eso lo aprobó la escuela, lo aprobó el Politécnico, no lo aprobó ninguna Secretaría de Salud, no lo aprobó. Es decir, el mismo Politécnico lo aprobó y empezó a dar los títulos como licenciado en optometría y además se extiende una cédula profesional para poder trabajar. Y eso es como se modificó el plan de estudios. No participaron los maestros, básicamente, y fueron asesorados por estudiantes que ya habían salido, pero básicamente eran estudiantes, comités de profesores que lo aprobaron y modificaron el plan de estudios. Muchísimas gracias, doctor. Otra de las consultas que han surgido durante las conversaciones con el comité es la siguiente. En la sesión pasada, el doctor Efraín Castellano nos platicaba un poco sobre las competencias, el marco de las competencias de la OMS. Y Así es. precisamente mencionaba de que en distintos modelos, ¿verdad? Es justo lo que comentábamos, de que en Colombia, por ejemplo, tienen, la optometría está muy avanzada, pero en otros países estará en otros estadios de desarrollo. De tal manera que nos comentaba el doctor Efraín que existe situaciones en las que el optometrista coincide con el técnico y esto sí genera un poco de polémica. La pregunta es la siguiente. Si tenemos personas que están capacitadas dentro del marco de 3 meses, otras de 3 a 12 meses, unas de 1 a 4 años y así sucesivamente hasta más de 7 años, ¿cómo integramos estos distintos niveles de competencia? Porque es justo lo que sucede en Latinoamérica. En dependencia del país, la profesión se desarrolla o las competencias se desarrollan en cierto tiempo de académico. ¿Cuál es la experiencia que hay en México respecto a esto? Y hago hincapié en lo que puede ser un poco polémico. ¿Cómo se maneja el empirismo? ¿Cómo se maneja qué, perdón? El empirismo.
Este, a mí me gustaría saber cómo se maneja el empirismo. Es, en México, no sé si se dé en los demás países. Y la situación, yo creo, ideal sería que la Secretaría de Salud de cada país fuera, se acercara la asociación o el colegio que tengan en cada país y se acerque y hable con ellos para decirles cuál es la situación y cuál va a ser la solución, porque eso representa un problema para la salud visual de las personas. Con los datos de discapacidad visual y de ceguera que hay en cada país y hay el atlas de la IAPB y con datos de la Organización Mundial de la Salud se pueden acercar a decir, en este país hay tantas personas con ceguera, tantas personas con discapacidad visual y la solución es de que personal preparado empiece a dar solución a esto. Yo no sé si en otros países tiene la situación que tiene México con respecto al empirismo y a personas que no están preparadas, que están preparadas menos de 3 meses, de 3 a 12 meses, pero en México las cadenas de ópticas que existen en México tienen una fuerza política y económica muy grande y han impedido que de alguna manera se acabe el empirismo y se acaben personas que tienen poca preparación. Eh, Cuando nosotros nos hemos acercado a la Secretaría de Salud o a los legisladores para tratar de arreglar esto, generalmente nos oyen y nos dan una palmadita en la espalda y nos dicen, nosotros nos comunicamos con ustedes, mucho gusto, y no pasa nada. Eh, pero es que las cadenas de ópticas tienen mucha fuerza económica y política. Yo no sé si esto pase igual en otros países. Yo creo que la única manera que vamos a poder arreglarlo nosotros es el día que tengamos la fuerza suficiente, la organización adecuada para poder contrarrestar eso. Actualmente en México nosotros calculamos que hay alrededor de 6,000 optometristas con licenciatura en optometría. Eh, Hay alrededor de 2,500 oftalmólogos y hay varios miles, no se sabe cuántos, de personas que no tienen la licenciatura en optometría y están trabajando recetando anteojos. Eh, yo siento que el día que se unan los optometristas en México eh, y presenten un fuerte frente ante esto, probablemente se puede hacer, pero ahorita en México estamos perfectamente desorganizados, no tenemos una asociación fuerte o que esté interese en hacer esto y no sé, eventualmente algo se tendría que hacer. ¿Qué se haría en otros países? Pues cada país es diferente. Cada país tiene, si yo no sé si tengan esas cadenas de ópticas que son tan fuertes y no sé qué es lo que se pretenda, porque se tiene que llegar con el secretario de Salud, con los legisladores y decir, esta es la situación, ¿en qué nos puede ayudar? Una cosa que sí es importante y me gustaría mencionarlo ahorita, es que vale la pena tener asesores legales. Todo esto cuesta dinero. ¿Quién le va a pagar al asesor legal?
Y entonces por eso tiene que estar unidos en alguna asociación, algún colegio que represente a todos los optometristas que tengan título y que quieran cambiar la situación. No sé si eso es lo que buscabas de esta respuesta. Porque esto que tienes ahorita aquí es muy importante. Eh, eh, Cuando se menciona de lo que hace un optometrista de que tiene de 4 a 7 años de educación profesional, mencionan fármacos, se mencionan cosas muy importantes que puede hacer un optometrista, y eso lo dice la Organización Mundial de la Salud. Por supuesto que sí, doctor. Y parte del comentario, de hecho, es decir, si el optometrista está realizando un esfuerzo por ser mm, dignamente reconocido dentro del sistema de salud, el empirismo juega como una dificultad ante esa necesidad de salud pública. De tal manera que sí, sé que es un tema polémico, agradezco mucho su respuesta y tenemos por aquí una manito levantada, el doctor Max. Adelante, doctor. Ahí. Sí, quizás, ¿no es cierto?, algún comentario adicional y va siempre en el sentido de integrar la academia, la investigación y, ¿no es cierto?, también el lobby y legislación. En el sentido que tú mencionabas, ¿no es cierto?, que efectivamente, ¿no es cierto?, el empirismo o las personas que solamente han tenido un entrenamiento de 3 meses y están haciendo refracción representan un peligro para la salud visual de la población, pero es un peligro, yo te diría, a largo plazo, ¿ya? Porque hay un montón de enfermedades oculares que pueden conducir a la ceguera que lo dejan, que quedan sin diagnosticar. Pero por otro lado, imagínate la situación que ocurriría si es que desaparecieran, porque consiguen que se prohíban y solamente 6.000 optómetros, más 2.000 oftalmólogos tienen que atender a 150 millones de habitantes. Entonces, ¿qué investigación, ¿no es cierto?, de salud pública valida o, o muestra evidencia de ese daño a la salud pública? Porque sin esa evidencia, los políticos yo creo que van a seguir dándole las palmaditas en la espalda porque que desaparezcan, no sé, miles de empíricos que entregan miles de lentes y que resuelven un problema puntual de la gente en México. Imagínate cómo esa gente reclamaría porque no encontraría solución a su necesidad de tener lentes. Entonces, yo creo que cuando uno ve y necesita, efectivamente necesitamos cifras de salud pública, de alguna manera hay que dirigir esa investigación hacia aquella investigación que facilite el ir donde los políticos para conseguir legislación. Entonces, yo creo que se necesita ahí buscar y unirse más, ¿no es cierto?, para que la investigación se pueda direccionar. Pero siempre está, tal como dices tú, los asesores legales. Y como hay que hacer investigación de cierto tipo, a veces puede ser costosa y también se requieren recursos. Y yo diría que siempre la limitación está por el lado de los recursos. Sí, yo estoy de acuerdo con todo lo que dijiste. No, no, están llenando un vacío y están haciendo algo que es necesario. Yo creo que la solución a eso es tener más personal preparado, más licenciados en optometría. En las escuelas actualmente, por ejemplo, nada más el Politécnico, la UNAM, tienen más de 1,200 estudiantes y están saliendo al año, nosotros calculamos, alrededor de 400 licenciados en optometría cada año. Entonces, mientras las escuelas más crezcan y tengamos más personal preparado, eso a la larga va a tener la solución a ese empirismo y que
se esté trabajando como en 1623, porque en 1623 lo que se hacía era poner lentes para arriba y para abajo para ver cuál era el mejor, y eso es lo que están haciendo los empíricos, ¿verdad? No están revisando si el ojo está sano, si tiene la presión alta, si hay algún problema en la córnea, en la retina, y eso pues se va a tener que acabar eventualmente. Va a tomar algunos años, pero yo siento que es la solución. Veo un mayor número de personal preparado. Ujú. Muchísimas Sí, gracias, doctor. Eh, es un tema complejo, ¿verdad? Es un tema difícil de abordar, pero es una realidad. Y creo que la OMS lo que está apostando es por la integración de estos distintos niveles y las distintas competencias. Am, ok, permítame. Correcto, doctor. Su experiencia dentro como un miembro activo del desarrollo de la optometría en México para nosotros es muy relevante y sobre todo para los países que estamos iniciando con optometría y aquellos que están en desarrollo, ¿verdad? De tal manera que quisiéramos consultarle cuál era el contexto en México y cuál es el contexto actual en cuanto al ejercicio profesional. ¿Qué avances han tenido? ¿Cómo lo han logrado? Por ejemplo, ustedes pueden prescribir fármacos o pueden utilizar fármacos diagnósticos. ¿Siempre fue así? Si hubo un cambio que usted considere significativo, ¿cómo considera que se alcanzó? Bueno, varias cosas. Eh, Durante un tiempo no aparecía en la ley los consultorios de optometría. Eh, y con visitas que se hicieron a la Secretaría de Salud, un comité que se dedica a hacer las normas que necesitan los consultorios de odontología, de medicina, por la presión que se hizo en ese entonces ANFECO, empezaron a sacar normas para los consultorios de optometría. Hubo una época que, por ejemplo, en varios estados de la República Mexicana llegaban inspectores y veían una lámpara de hendidura y decían, ustedes no pueden usar una lámpara de hendidura, esto es exclusivo para oftalmólogos. Y la embargaban o ponían una cosa de que no se podía usar la lámpara de hendidura. Pero esto hace como 3, 4 años cambió porque salieron normas para los consultorios de optometría y ahora es obligatorio en los consultorios de optometría tener una lámpara de hendidura. Es obligatorio tener un tonómetro. Es obligatorio tener mucho equipo, aunque no está incluido el oftalmoscopio o retinoscopio. A mí no me pregunten por qué, pero así lo hicieron en esta norma. Pero fue un primer paso. No, antes no aparecíamos, ahora no aparecemos como nos gustaría que debía de aparecer. Entonces, ya existe el consultorio de optometría. Antes los optometristas tenían miedo de decir que tenían consultorio porque iban a decir, estamos ejerciendo medicina. Le decían a los consultorios gabinetes. Ahora ya se oye la palabra consultorio en todos. Acerca del uso de fármacos, es un problema que estamos tratando de solucionar y que no está fácil. Eh, Todas las escuelas en México tienen clase de farmacología. En sus perfiles de egreso
dice que recetan medicamentos para las personas que tienen enfermedades de los ojos. Sin embargo, en un artículo de la Ley General de Salud dicen que las personas que pueden recetar medicamentos son los médicos, los odontólogos, los licenciados en enfermería, los homeópatas, pero no dicen licenciados en optometría. Nosotros hemos tratado de cambiar esa ley para que aparezcan los licenciados en optometría. Eh, no hemos tenido éxito. Seguimos insistiendo para que se cambie esa ley. Entre otras cosas, no tuvimos éxito porque hubo elecciones, ya lo hicimos al final del sexenio pasado, empieza un sexenio nuevo, vamos a tratar otra vez de que se modifique esta ley. Eh, Aquí las cadenas de ópticas no nos van a oponer, no se van a estar en contra. No sé cuál va a ser el papel de los oftalmólogos, porque hay unos que están a favor, otros que están en contra. Va a ser interesante ver qué va a pasar con esto, pero por otro lado, me gustaría decirles también que si ustedes tienen el ojo rojo, tienen secreción y van a una farmacia en México, y le dicen, mire, tengo el ojo rojo, tengo secreción. El muchacho que estaba barriendo la farmacia deja la escoba, entra y le da la gota que se ha vendido menos o las gotas que se ha vendido menos. Y no hay ninguna regulación en eso. Entonces, ¿quién va a saber mejor de prescribir medicamentos? ¿El muchacho que está barriendo la farmacia o un licenciado en optometría que ya llevó clases de farmacología, que sabe de patología ocular? Entonces, es una de las cosas raras en un país surrealista como México. Nosotros tuvimos cartas de apoyo para que se modifique la ley de la universidad, del Politécnico, de la WCO, de la Universidad de Houston, de la Asociación de Optometristas de Canadá. Recibimos muchas cartas de apoyo y las seguimos usando y pensamos que algún día vamos a poder cambiar esa ley para que aparezcan los licenciados en optometría. Mientras, yo tengo entendido que un gran número de licenciados en optometría recetan, firman sus recetas, otros ponen en un papel el medicamento que le recomiendan y en las farmacias no requieren ninguna una receta para obtener medicamentos oftálmicos. Eso es como está la situación aquí en México. Muchas gracias, doctor. Y esta pregunta pareciera una obviedad, pero realmente está muy ligada a las preguntas anteriores. ¿Cómo se definía el optometrista, doctor Abraham? ¿Y cómo se entiende actualmente la definición de optometrista en México? Esta pregunta, aunque pareciera una obviedad, cuando conversamos con diferentes países de latinoamericanos, vemos que la comprensión de lo que es el optometrista varía. Se observa sobre todo, por ejemplo, en la titulación que se ofrece, el título que se da, es muy variado según el país. Y ahora que tenemos las definiciones de la OMS, las definiciones de la IAPB, estrategias como SPECS, por ejemplo, y el marco de competencias en salud ocular, creo que es importante tener en claro cuál es la definición del optometrista. ¿Cómo damos a conocer nuestras competencias también a las autoridades de salud y a la población en general? No sé si pasa en algunos otros países, pero de repente existe población que no sabe qué es optometría o que no está claro del término.
y pasa incluso con diferentes situaciones, ¿verdad? De tal manera que, doctor, ¿cómo definían ustedes al inicio la optometría? ¿Ha tenido esto un cambio? ¿Cómo se define actual? ¿Y cómo se entiende esto de parte de la población y de las autoridades de salud en México? Bueno, son varias cosas. Yo creo que en la mayoría de los países del mundo, la gente no sabe qué es un optometrista o qué es optometría. Aún en Estados Unidos no saben qué es optometría. Ustedes le dicen a alguien en Estados Unidos o en Canadá, soy optometrista y de todos modos no sabe qué es, a menos de que usen anteojos o que ya hayan ido con alguien. Pero la mayoría de los países, la mayoría de las personas no sabe qué es un optometrista. Es un problema serio. Todos saben que es un odontólogo, todos saben que es un oftalmólogo, pero no saben que es optometrista. Nosotros en el Consejo Optometría México hemos lanzado una campaña muy grande en redes sociales, en Facebook, en LinkedIn, en todas las redes sociales, en donde todos los días y cada rato sacamos infogramas y sacamos información de lo que hace un licenciado en optometría, las actividades que hace. Y eso es una de las labores más importantes en el Consejo Optometría México. Si ustedes quieren entrar a optometriamexico.org, van a encontrar ahí toda la información y todos los infogramas y todos los pueden usar y tenemos desarrolladores, tenemos diseñadores, tenemos consultores de esto, así que le hemos echado muchas ganas para que la gente, pues por lo menos la gente que está en redes sociales, tenga información acerca de qué es un optometrista, qué es un licenciado en optometría. Eso es por un lado. Acerca de la definición de optometrista, Ah, ha cambiado de una manera importante en que cuando hablábamos de optometrista en los perfiles de egresos de las universidades, hablaban básicamente de anteojos y de lentes de contacto. Y si ustedes se meten ahora a ver el perfil de egreso de las universidades de la UNAM, del Politécnico, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, por cierto, ya tenemos 14 escuelas de optometría en nuestro país. Ya es un buen número de escuelas de optometría. Y por eso digo, yo siento que por ahí es el cambio, tratar de tener más escuelas. Un problema serio que tenemos es que no tenemos escuelas de optometría en el sur, en Oaxaca, en Yucatán, en Campeche. Ahí es donde necesitamos escuelas porque la mayoría de las escuelas de optometrías en México están en el centro o en el norte de nuestro país. Y si ustedes se meten a ver el perfil actual, ya es difícil encontrar que dice que adapta anteojos o lentes de contacto. Ahora ya lo definen como la persona del cuidado primario de la salud, como que prescribe fármacos, habla de visión baja, habla de visión binocular. Ya la definición ha cambiado drásticamente. Ya no es lo que antes teníamos dentro de la definición de optometrista o el perfil de egreso del licenciado en optometría. Y entonces, la segunda pregunta, ¿cómo damos a conocer esas competencias a la autoridad? Pues tenemos que estar bien organizado y tener reuniones periódicas con ellos y presentarlo.
El problema es de que uno tiene que estar bien organizado. Los colegios, las asociaciones son las que deben de estar haciendo esto. Y si no estamos organizados, no se va a poder. Eh, yo digo algo que ah, a mucha gente no le gusta que lo diga, pero digo que el principal eh, eh, problema o enemigo que tiene la optometría en México somos los optometristas. No nos organizamos, no trabajamos en conjunto. A la mayoría tiene sus consultorios, tiene sus ópticas y no les interesa, están muy cómodos, están ganando bien. ¿Y para qué voy a mover el agua? ¿Para qué voy a hacer algo? ¿Para qué voy a estar yendo a ver a políticos o a diputados o a gente en la Secretaría de Salud? Yo no voy a perder tiempo, yo tengo pacientes. Entonces, no es fácil, es un problema ese. ¿Qué tal? Correcto, doctor. Muchísimas gracias. Por acá, justo usted mencionaba la IAPB y algunas de las herramientas en cuanto a información que ellos brindan. Y aquí una gráfica que muestra la importancia del optometrista incluido dentro del sistema de salud pública. Es decir, la causa de ceguera prevenible, una de las causas de ceguera prevenible con mayor prevalencia a nivel mundial son los errores refractivos no corregidos. Eh, de tal manera que estamos justamente pensando en cómo se hace la investigación para promover la, la concientización sobre la importancia del optometrista en el sistema de salud pública. ¿Qué tipo de protocolos de investigación utilizaron ustedes? ¿Cree que es necesario un protocolo de investigación estandarizado para Latinoamérica? Por citarle un ejemplo, el protocolo RESC. Una de las dificultades es que es muy caro. ¿Existen opciones? ¿Conoce alguna opción? ¿O algún consejo que usted tenga referente a la investigación justamente para concientizar sobre el rol del optometrista en la salud pública? ¿Estás usando ahorita material de la IAPB? El Congreso Mundial de la IAPB fue la semana pasada en México. ¿Cuántos optometristas asistieron? ¿Cuántos países de Latinoamérica mandaron optometristas? Colombia, Perú, México, y se acabó. ¿Por qué no hubo mayor participación de optometristas de Latinoamérica? Me pregunto, no lo sé, no lo sé. Y ahí, en este Congreso Mundial de Optometría de la IAPB, que fue en México, no tuvimos, el próximo año es en Katmandú. ¿Cuántos van a ir de Latinoamérica a Katmandú? El año pasado fue en Singapur. ¿Cuántos optometristas de Latinoamérica fueron a Singapur? Ahora era la oportunidad de estar en un congreso de la IAPB, porque aquí hablaron exactamente de todo lo que estás preguntando. Cómo implementar investigación, cómo implementar hablar con las autoridades. Hubo gente aquí de la Organización Mundial de la Salud. eh, y yo diría que el 80% de los que estaban eran oftalmólogos, si no es que el 90%. ¿Por qué no participamos más con la IAPB? Es una de las cosas que deberíamos de estar haciendo y que nos permitiría tener la información que estás solicitando. Yo no tengo toda la solución acerca de la investigación que se tiene que hacer, pero el unirnos a organizaciones como la IAPB, que es una organización
que no gana dinero, es decir, tiene un gran número de eh, gentes que participan ahí y de optometría hay muy poca gente. Y yo creo que vale la pena que ahí tenemos la contestación a todo esto. Muchísimas gracias, doctor. Sería entonces aprovechar los espacios y las propuestas que están haciéndose actualmente, que de hecho existen muchas propuestas a nivel global. Creo que la OMS está muy concientizada sobre la importancia de la prevención de la ceguera. Mencionábamos la propuesta SPEC, mencionábamos la propuesta 2030, por ejemplo, y así un sinnúmero de propuestas, incluso Essilor Vision Foundation, también Brian Holden Vision Institute, y existen muchas organizaciones que trabajan por la salud visual de las que se puede trabajar y de las que se puede formar parte. De tal manera, doctor, que A estamos mí sí me gustaría mencionar que antes la Organización Mundial de la Salud, para ellos lo único que les importaba es que hubiera cirugías de catarata y que con eso eliminar la ceguera. Pero en realidad ahora ya están muy metidos en los errores refractivos. Dicen que la principal causa de la discapacidad visual son los errores refractivos no corregidos. Y eso es una cosa que a nosotros nos sirve mucho para cuando vamos con los políticos, con la gente que hace las leyes, se den cuenta de que la falta de lentes produce discapacidad visual. Aquí sí me gustaría, antes que tú hables de los integrables que están ustedes haciendo y que van a dar, a mí me gustaría volver a enfatizar en que llegábamos con gente en la Secretaría de Salud, con diputados, con senadores, y nos decían, pero pues nadie se muere por anteojos. Y era la cosa que siempre nos decían, nadie se muere o nadie se queda ciego por anteojos. No es cierto. La gente se muere por problemas de la vista, porque nosotros podemos encontrar personas con tumores o unos lentes mal prescritos pueden causarle un problema serio de trabajo a una persona, puede causar accidentes automovilísticos. Y también ceguera. Una persona que le mandan anteojos y no le detectan que tiene glaucoma o que tiene catarata o que tiene algún otro problema en los ojos, se va a quedar ciego y nosotros somos los que vamos a encontrar eso. Entonces, eso de que nadie se queda ciego o pierde la vida por anteojos, no es cierto. totalmente de acuerdo, estimado doctor. A continuación, con su permiso, abriríamos el micrófono durante un periodo de 5 a 10 minutos para que los muchachos, los miembros de la sesión puedan hacerle un poco más de preguntas. Queda el micrófono abierto. Pueden solicitar la palabra, escribirlo al chat o bien quitar el mute y hacerle la pregunta al doctor. ¿Tenemos alguna pregunta que le gustaría realizar? Tan calladitos hoy. Están calladitos hoy, sí. Eso pasa generalmente, tienen miedo a hacer preguntas, dicen, no, ¿qué tal si pregunto algo que no es importante o pregunto algo que no sé qué va a pasar con la respuesta? Doctor, yo sí, se le hemos realizado muchas preguntas, pero quiero agradecerle en gran manera la participación.
estamos trabajando por el desarrollo de la optometría en Latinoamérica y es importante conocer la experiencia de personajes que han sido exitosos en esa función, que es un trabajo, decíamos que es una maratón, no un sprint, de tal manera que quisiera consultarle si pudiese darnos algunos consejos finales y unas palabras de cierre, conociendo ya cuáles son los objetivos del comité. Sí, eh, quiero volver a insistir en que es importante que cada país esté organizado, que tenga una asociación, que tenga un colegio que lo represente, que estén bien que funcione bien esa asociación. Esa es una cosa básica que se requiere. La otra es que se tenga un asesor legal que les diga que tiene que les lleve por el camino adecuado y que busquen una cosa que quieren cambiar o que quieren arreglar y lo intenten, que no sea muy difícil para empezar, que se presenten, por ejemplo, el solo hecho de presentarse ante el secretario de salud o alguna oficina de la oficina de la Secretaría de Salud o algún diputado o la Comisión de Salud, tanto en senadores y llegar a decir, somos optometristas y nos venimos a presentar, estamos preocupados por la situación del país o mundial en que hay un gran número de ceguera, un gran número de discapacidad visual por falta de corrección de anteojos, porque los niños requieren de eh, de anteojos para poder estudiar, si no, no están aprendiendo. También ahorita, por cierto, en la IAPB que tuvimos la semana pasada, se mencionó también los indígenas. Hablar de que es importante personas que son indígenas que reciban la atención adecuada en sus ojos. Y eso es otra de las cosas que debemos de buscar. Esos son temas que nos acercan y que debemos de solucionarlos eh, para que todos estemos mejor y podamos ver mejor. Muchísimas gracias, doctor. Eh, por acá tengo un mensaje. Doctor mencionó que hace 3 o 4 años hubieron cambios de la optometría en México. Para un consultorio, entre los requisitos, ¿le especifican el uso de ciertos instrumentos o es libre en función de los servicios que brinda? No, en esta norma que salió hace 3 o 4 años, especifica el equipo que tiene que tener un consultorio de optometría. Ahora, si todos los cumplen o no, eso no sé, pero ahí está esa norma y cuando viene un inspector a un consultorio de optometría, busca que esté todo el equipo que está especificado ahí. Y si no, son multas. Muchísimas gracias, doctor, y muchísimas gracias a todos los que participaron de la sesión de hoy. Doctor, reiteramos nuestro agradecimiento por compartir con nosotros su experiencia. Es un honor haberlo tenido en esta sesión del curso de legislación del módulo versal. Muchísimas gracias. Con estas palabras de cierre concluiríamos la sesión de hoy y nos veríamos el próximo jueves, donde estaremos abordando el tema precisamente de requerimientos de equipos para el ejercicio profesional de la optometría. Muchísimas gracias, doctor Abraham. Muchísimas gracias a todos. Tengan una excelente noche y feliz descanso. Buenas noches. Buenas noches a todos. Disculpa, Jairo, yo tengo una pregunta. No se vayan, que estamos. Sí, Buenas noches. por supuesto, Es adelante. con Doris. respecto a los entregables. La verdad que tengo dudas en este módulo, se me ha complicado todo. Eh, Tenemos un primer entregable que era el que publicaron en Classroom,
no sé, creo que había que enviarlo por mail, yo te lo envié por mail, no sé si lo recibiste porque no recibí una notificación de recibido. Y después, en una clase del jueves ya de hace 15 días, nos habían mencionado sobre una planilla que teníamos también que llenar sobre cómo estaba la situación en cada país que representamos y creo que no nos las enviaron, al menos a mí no me llegó. Y otro inconveniente que está pasando es que por lo menos yo no recibí el link para ingresar a la clase de hoy, eh, así que tenemos un grupo de WhatsApp de algunos colegas que estamos acá y lo recibí por otro lado. Entonces creo que hay algunas cosas logísticas que están pasando y algunas cosas que también nos han pasado en las últimas. En este módulo en particular es también el tema del link de asistencia. Listo, entendido, Dori. Se estará compartiendo los entregables a través de la plataforma de Classroom y a través de los correos electrónicos. Se le enviará esta semana un documento con esas aclaraciones metodológicas. La anoté precisamente, Dori. Espero enviárselas el día de mañana. En cuanto a compartir el link de acceso, trataremos de enviarlo también a los correos electrónicos. Mañana vamos a enviarle a la plataforma de Classroom y a los correos electrónicos un documento organizativo para poder solventar esas dificultades, Dori. Muchísimas gracias por comunicarlas. Muy bien, bueno, gracias. Ok, entonces agradeciéndoles a todos la participación, no me resta más que desearles un feliz descanso. Buenas noches a todos, desconectaré. Buenas noches a todos. Nos vemos el próximo jueves.